Como sabemos, el estándar de screening para lo que es la patología mamaria, siempre la mamografía digital, y esto se ha visto que disminuye la mortalidad por cáncer de mama en un 30% de las pacientes afectadas. Y sabemos que a veces en la obtención de este tipo de imágenes encontramos hallazgos que pueden llegar a ser inconclusos, como por ejemplo lo que son distorsiones arquitectónicas del parénquima mamario, o asimetrías focales, entre algunos otros hallazgos. Generalmente, cuando encontramos este tipo de imágenes, se solicitan los que son las proyecciones complementarias, como por ejemplo la compresión focal, la magnificación u otras, dependiendo de lo que estemos viendo. Generalmente, lo que se ha visto es que con el uso de la tomosíntesis, algunas de estas compresiones focales no son necesarias, es decir, cuando tenemos este tipo de hallazgos y tenemos un estudio de tomosíntesis donde tenemos el volumen, a veces con simplemente el análisis de este volumen podemos determinar si el hallazgo que estamos viendo realmente existe o es una superposición de tejidos, por lo que podemos evitar hacer proyecciones complementarias. Pero el objetivo de este estudio es justamente para aquellos hallazgos en los que no podamos determinar esto y ver si las proyecciones complementarias como la compresión focal realizada con tomosíntesis mejora o no la sensibilidad y la especificidad respecto a la compresión focal de una mamografía digital común. Este es el cuestionamiento. Bueno, este fue un estudio que se hizo, es de carácter retrospectivo, tomando pacientes desde diciembre del 2018 a diciembre del 2019. Se tomaron 102 estudios en total, de los cuales 84 tenían hallazgos benignos y 18 malignos. 12 de estos hallazgos eran masas, 24 distorsiones arquitecturales y 66 fueron asimetrías. Se realizaron todas estas pacientes estudios de tomosíntesis, cuyas proyecciones de rutina eran tomadas en proyecciones mediolateral oblicua y cráneo caudal, y a su vez se realizaron proyecciones de tipo 2D, pero sintéticas. Fueron 3 lectores aquellos que analizaron las imágenes. 2 de ellos tenían 10 y 5 años de experiencia y uno de ellos estaba realizando el fellow. Y en los casos que hubiera algún tipo de hallazgo para el que se necesitara una compresión adicional de tipo focal, esta se realizaba en el plano en que este hallazgo era visualizado en el estudio de rutina. Acá está el diagrama de la selección de los estudios. Como resultado se vio que en comparación de las vistas de la tomosíntesis estándar con una vista de compresión focal también con tomosíntesis, generó una especificidad significativamente mayor para los 3 lectores, que aumentó de un 69 a un 90%, de un 75 a un 94% y de un 68 a un 93% para cada uno de ellos. La sensibilidad también fue significativa mayor, sobre todo para uno de los lectores, que aumentó de un 67 a un 93%, y en los otros dos no hubo cambios significativos en lo que fue la sensibilidad. Tenemos un cuadro acá donde nos grafica lo que es la sensibilidad y la especificidad para el lector 1, 2 y 3, que se tenía en el hallazgo de este tipo de imágenes con la tomosíntesis por sí sola y la tomosíntesis con compresión focal. Entonces vemos que en el primer lector la sensibilidad de hecho disminuyó, pero la especificidad aumentó. Para el lector 2 aumentaron la sensibilidad y la especificidad, y para el lector 3 también se vio una mejoría con lo que fue la compresión focal realizada con tomosíntesis. Tenemos 2 ejemplos. En este es una mujer de 52 años que presentaba, señalado por la flecha, lo que se llama una asimetría en la mama derecha. Y lo que estamos viendo es una imagen de tomosíntesis en un plano de proyección cráneo-caudal, donde podemos ver aquí el hallazgo. Se realiza una compresión focal también con
tomosíntesis en la región de la lesión, también acá señalado por lo que es la punta de flecha. Y lo que se vio es que el lector 1 clasificó esta imagen con un BIRATS 4A en esta imagen y como 2 en la imagen con compresión focal. El lector 2 también la primera imagen la clasificó como un BIRATS 4A y luego de la compresión la reclasificó como un 2 y el lector 3 primero clasificó esta imagen como un BIRATS 4B y la segunda imagen como un 2. Se realizó un control de la paciente con seguimiento imagenológico al año siguiente y se vio que los hallazgos permanecían sin cambios respecto a este estudio. Entonces esto nos estaría mostrando que la compresión focal con tomosíntesis ayudaría a descartar hallazgos que pueden llegar a generar dudas o que son categorizados como malignos y en verdad pueden llegar a estar dados por superposición de tejido. Tenemos otro ejemplo, en este caso unas imágenes de una mujer de 56 años que presentaba lo que se llama una distorsión arquitectónica, señalada en la primera imagen con la flecha. Esta imagen también es de tomosíntesis de la mama derecha. En la segunda imagen se realiza la compresión focal, también con lo que es tomosíntesis, y vemos señalado por la punta de flecha una distorsión arquitectónica que tiene bordes espiculados, como podemos ver. Esta imagen fue clasificada por el primer lector con un BIRATS 4C en esta imagen y como U4C en la imagen con compresión focal. Por otro lado, el segundo lector dio clasificaciones de un BIRATS 4A y en esta imagen un 4B. Y el tercer lector también un 4A en la primera imagen y aumentó a un 4C en la tercera imagen. Luego esta lesión fue biopsiada y reveló un carcinoma ductal invasivo no especificado. Bueno, entonces lo que se vio es que la compresión focal con tomosíntesis va a aumentar la visibilidad de lesiones que sean pequeñas y facilitar la evaluación de las características morfológicas que pueda presentar esta lesión, y también va a ayudar a reducir lo que es la superposición del tejido mamario, y se vio que su rendimiento fue equivalente al de las vistas de compresión de puntos mamográficos con la mamografía digital convencional. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el tema de la dosis de radiación, y lo que se vio es que la vista de compresión de focal con tomosíntesis implica una dosis de radiación adicional, pero que no es sumamente significativa, de hecho es de 0.0 miligrays y que se mantiene por debajo del máximo admitido para este tipo de estudio. La dosis suplementaria para la vista de compresión puntual entonces no debería implicar una limitación para el uso de esta proyección complementaria de rutina en el caso de que esté indicada. Acá esto fue sacado de otra bibliografía donde nos deja que la dosis glandular media por mama para un examen de 2 vistas, es decir, medio lateral oblicuo y cráneo caudal, en la mama promedio fue de 3.2 miligrays para la mamografía digital, de 4.1 para la tomosíntesis y de 7.3 para la mamografía digital sumado a la tomosíntesis. Sabemos que la medida de dosis máxima permisible para lo que es la mamografía está establecida en 10 miligrays y la detectabilidad y visibilidad de lo que es la imagen sintetizada es equiparable a la mamografía digital. Recordemos que la imagen sintetizada en la tomosíntesis es generada por un software en base a las imágenes obtenidas del volumen. Bueno, este estudio presentó varias limitaciones, entre ellas que fue un estudio retrospectivo con una muestra pequeña realizada en un solo centro. Entonces, esto lo que justifica es que se hagan estudios quizás con una mayor muestra y en diferentes centros. Los lectores que revisaron las imágenes revisaron solo las imágenes de tomosíntesis y de compresión puntual con tomosíntesis, pero no tuvieron en cuenta los hallazgos que
pueden encontrarse tanto en lo que es el examen clínico como en estudios complementarios como ser la ecografía, que normalmente es algo que uno tendría en cuenta en la práctica clínica diaria. Por otro lado, las imágenes de compresión focal en tomosíntesis no fueron comparadas con la compresión focal en la mamografía digital convencional. Las interpretaciones de los lectores también pudieron ser influenciadas por el conocimiento de que todos los pacientes que estaban valorando ya de por sí tenían una compresión focal en tomosíntesis, es decir, que en la tomosíntesis sin compresión focal había algún hallazgo a revalorar. Y hay que tener en cuenta que un pequeño número de lesiones se consideró como benigno sobre la base de 1 a 2 años de seguimiento por estas imágenes. A modo de conclusión, nos deja que las vistas de compresión focal de tomosíntesis obtenidas para los hallazgos que pueden generar dudas, que son más comúnmente asimetrías, como habíamos mencionado al principio, mejoran en tomosíntesis lo que es el acuerdo entre los diferentes lectores de estas mismas imágenes, también un aumento de lo que es la confianza de cada lector y el rendimiento diagnóstico. Este último se vio significativamente mejorado también por el hecho de la solución del tema de la superposición de tejidos que nos permite este nuevo método. Se vio también que uno de los 3 lectores también logró una sensibilidad significativamente mayor utilizando la vista de compresión focal con tomosíntesis, aunque la dosis de radiación suplementaria para esta vista fue más alta que la dosis para una vista de tomosíntesis estándar, que si bien esta diferencia existe, fue pequeña. Muchas gracias y dejo algunas de las bibliografías consultadas por si quieren ampliar.